yo le doy gracias al pastor que me da la oportunidad de que durante este mes vamos a estar compartiendo y vamos a acercarnos a las escrituras para hablar de las perspectivas de Dios acerca de la familia. Y esta serie se le llama, yo la llamé o le he dado el nombre de El diseño de Dios para su familia. ¿Cuál es el diseño de Dios para su familia? Y ojalá podamos centrar nuestro corazón y nuestro pensamiento a hacer reflexiones profundas y a entender que lo más importante, es decir, lo más importante es ir a la palabra del Señor. Sea lo que sea que usted esté escuchando, sea lo que estén diciendo las circunstancias, tenemos que ir a la palabra del Señor. Tenemos que buscar las escrituras porque son la única fuente veraz, la única fuente fidedigna de poder encontrar allí el pensamiento y el corazón de Dios. Y esto que vamos a compartir y que vamos a estar hablando durante este tiempo va a ser para que nos animemos también a animar a otras familias, pues a que no solamente hablemos de nuestra familia y de cómo Dios ve nuestra familia, sino que empezamos a entender que más que mi familia es cuál es la familia que Dios quiere, es decir, cuál es el pensamiento de Dios ante la familia. Entonces, permítanme explicarles un poquito de qué va esta serie y de qué va lo que vamos a hablar. Primero, para que usted sepa quién soy, mire, yo soy venezolano canadiense, soy educador de profesión, soy el primero de 2 hijos de una familia de una zona rural de la región de Venezuela. Es decir, yo vengo de una zona rural, lo que llamarían un pueblo. Y mi papá era ese tipo de personas que era todero, le digamos todero a una persona que hace de todo. Él trabajaba lo que era la mecánica, la tapicería, todas esas cosas, pero él se dedicó más a la tapicería que a todas las cosas que él podía hacer. Él era albañil, es decir, yo no sé cuántas cosas hacía mi papá, pero era un hombre impresionante. Él podía hacer lo que le pusieran a hacer y él lo hacía con tesón y con esfuerzo. Mi mamá era una mujer del hogar dedicada exclusivamente a trabajar en la casa, pero también era vendedora de cosméticos, también era lo que llaman, ¿cómo se llama? Una mujer de corte que cortaba el cabello, una peluquera, le dirían en alguno de nuestros países. Es decir, una persona que trabajaba con todo lo que tiene que ver con el cabello. Y ellos se dedicaron muchísimo a trabajar, es decir, eran gente que se dedicaba a trabajar, a trabajar, a trabajar. Mi papá salía muy de madrugada y llegaba muy tarde porque estaba absolutamente concentrado en su trabajo. Y mi madre hacía tantas cosas que eso era impresionante. Es decir, mi familia siempre se dedicó a lo que yo creo que hace toda la familia latinoamericana, dedicarse a trabajar, dedicarse ¿cómo se llama? A hacer un esfuerzo, un enorme esfuerzo porque su contexto pudiera estar bien, el contexto de sus padres, el contexto de sus hijos, el contexto de sus familiares. Eso yo creo que todas las familias latinoamericanas lo hacen. Así que para mí, fueron tiempos muy, muy especiales porque fueron tiempos de ver a un hogar que trabajó duro. Entonces, para que usted sepa, mi dedicación en esta hora es llevarlo a las escrituras para que sepa que Dios sí está pensando en usted. Así que quiero pedirle, por favor, que busque en su Biblia el Salmo 40:17, porque ese es un salmo que nos va a servir de punto de partida hoy. Y a partir de este salmo, quiero explicarle lo que esta serie va a significar para nosotros y hablar después del tema de hoy. Va a ser muy breve. En el Salmos 40:17 dice la escritura de esta manera, dice así, vamos a buscarlo. Ajá. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Lo voy a volver a repetir. Salmo 40:17. Aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. No sé lo que estás viviendo y lo que estás experimentando, pero hemos decidido tomar este tiempo para la familia, porque precisamente la familia fue lo más golpeado el año pasado y que necesitamos como que volver a las escrituras y entender cuál es el diseño de Dios para la familia.
En los próximos domingos nos vamos a centrar a saber cuál es ese diseño, cuáles son los detalles, cuáles son las herramientas que Dios ofrece para trabajar con nuestra familia, cuál es ese plan perfecto de Dios para con la familia. Así que si yo arrancara en el día de hoy con un tema, el tema con el que quiero arrancar es Dios pensó en ti. Ese es el primer tema. Dios pensó en ti. El segundo tema es Dios provee lo necesario y a tiempo. El tercer tema es Dios confía en su familia. El tercer tema es Dios lleva en sus brazos su familia. El cuarto tema dice Dios te ha hecho un modelo para inspirar. Y el último tema es Dios es amor que excede los límites y las generaciones. Todo esto lo vamos a ir recordando cada domingo y va a ser muy, muy, muy importante. Así que tengamos conciencia del profundo amor que Dios nos tiene y de cómo Dios está buscando la manera de que nosotros nos acerquemos a Él. Y para eso, Él tiene que meternos en circunstancias donde descubramos en ellas que Dios está pensando en nosotros. Así que vamos a centrarnos entonces en el primer tema del día de hoy, que es Dios está pensando en ti. Dios está pensando en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por este Salmo 40 y por esta frase, porque aunque estemos afligidos, aunque estemos pasando por situaciones muy difíciles, sabemos, Señor, que es tu gracia, es tu misericordia las que nos cubre y nos sostiene. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor. Eres tú el que nos sostienes. No son las circunstancias, ni siquiera es la medicina moderna, ni siquiera, Señor, son las condiciones de protección que podemos colocar. Es tu misericordia la que nos rodea. Es tu misericordia la que nos sostiene. Y en el nombre de Cristo Jesús quiero pedirte que dirijas todo lo que vamos a compartir hoy y que sea tu presencia la que sujete todo aquello que quiera distraer, todo aquello que quiera molestar, que sea tu presencia, Señor, la que le ponga un stop al enemigo y que en el nombre de Jesús sea tu presencia la que nos ayude a sumergirnos en la palabra y que nos ayude a enfrentar todas las situaciones con la presencia de tu Espíritu, con la presencia tuya, Señor. Te amamos, te glorificamos y te damos gracias. Amén. 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 Permítame entonces venir a la escritura. El día de hoy entonces vamos a referirnos a 3 puntos importantes antes de leer nuevos versos importantes que vamos a compartir, que es 3 puntos quiero que esta mañana usted pueda llevarse en su mente. Número 1, una familia se forma por individuos. Ese es número 1. Una familia se forma por individuos, es decir, personas distintas. Una familia se forma por un modelo pensado. Ese es el punto número 2. Número 2, una familia se forma por un modelo pensado. Y número 3, una familia se sacrifica por ser familia, cueste lo que cueste. Lo voy a volver a repetir. Los 3 puntos que vamos a tratar hoy son: una familia se forma por individuos. Número 2, una familia se forma por un modelo pensado. Y número 3, una familia se sacrifica por ser familia, cueste lo que cueste. Y esto nos trae a lo que quisiera que pudiéramos reflexionar. Hubo un escritor que escribió un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, y él tomó algo que él lo sacó precisamente de las escrituras, porque este hombre, aunque es conocido en el mundo de los negocios y es conocido como un pionero en todo lo que tiene que ver con este trabajo organizacional, este Stephen Covey va a decir una frase que ahora ha quedado grabada hasta en el mundo de la gerencia, que es que las cosas se crean 2 veces, una en la mente y otra en los hechos. Y esto es tan maravilloso porque es que Dios pensó en ti. Ya tú has sido el producto del pensamiento de Dios. Tú eres en este momento el producto del pensamiento de Dios. Dice en Jeremías capítulo 1, verso 5, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes de que nacieses, te santifiqué y te di
por profeta a las naciones. Ese es Dios hablándole a Jeremías y le está diciendo, mira, antes de que te formases en el vientre, es decir, allí, en medio de esa gestación, mira, ya yo te había conocido, si ya te conocí, y antes de que nacieses, ya yo te aparté, que eso es lo que significa santificar. Santificar significa separar, apartarte, y ya Dios estaba pensando en ti mucho antes de que tú nacieras. Él estaba preocupado por ti y ya estaba preparando que fueses profeta de las naciones. Cuando escuchamos la palabra profeta, generalmente tenemos la concepción católica de un profeta que es un tipo que habla acerca del futuro, o tenemos la concepción evangélica del hombre que se para y levanta la voz y de repente dice, no, tú te vas a casar con fulano y tú te vas a casar con perencejo. Es decir, tenemos el pensamiento de que un profeta es alguien que casa personas, o tenemos el pensamiento de que un profeta es una persona que tiene que hablar necesariamente de cataclismos apocalípticos, pero cuando uno va a las escrituras se da cuenta que los profetas no eran no era otra cosa que personas que representaban a Dios en un momento dado. Y Dios le decía a Jeremías, tú vas a ser profeta de las naciones, vas a ser mi representante de las naciones. Si usted busca la raíz de lo que es un profeta, es un mensajero, es una persona que tiene un mensaje que dar, a alguien que tiene que comunicar algo. Y la familia viene como esa expresión de Dios para representar algo. Cuando Dios le habla a Jeremías en este pasaje, a mí me llama la atención tres palabras interesantes que están aquí. Número uno es, antes de que te formaste en el vientre, yo te conocí. Es decir, la palabra conocer la hemos hablado en otras oportunidades, pero la palabra conocer viene de esa raíz hebrea que es yada, que significa que yo tengo una experiencia con aquello que conozco. No es el pensamiento occidental de que nosotros nos conocemos solamente porque tengo información de, ay, bueno, yo sé del COVID solamente porque sé lo que es el COVID. Ahora, cuando uno lo está experimentando, según el término yada, entonces ahora sí yo estoy conociendo el COVID porque estoy viviendo la enfermedad y ahora sí la estoy conociendo y ahora sé de primera mano qué es esto. De la misma manera, Dios no es que nos conoce porque tiene información de nosotros, no. Dios nos conoce porque Él mismo se encargó de formarnos. Él se tomó el tiempo para que tú fueses formado y entretejido y fueses hecho bien. Por lo tanto, conocer es una experiencia íntima. La palabra conocer significa una experiencia de intimidad. La palabra distinguir tiene que resaltar con esta frase que dice, y antes de que nacieses yo te santifiqué. Dios se encargó de hacer una distinción entre el hombre y la mujer. Quiso hacer una distinción de ellos como individuos. ¿Por qué? Porque era necesario distinguir entre el hombre y la mujer. Y habla de algo interesante. Dice, te di por profeta de las naciones. Esta frase me llama la atención porque es Dios diciéndole al profeta Jeremías, mira, yo te di una función, yo te reconozco como alguien que va a tener un espacio donde él va a actuar, donde tú vas a actuar. Entonces vean esta frase tan importante de Jeremías, que muchos de ustedes ya han leído y que muchos la tienen en su corazón, pero la palabra para mí clave está en esto de reconocer, es una experiencia de dar un lugar y un espacio determinado a alguien. Dios te dio un lugar. Te dio un lugar como su mensajero, te dio un lugar como individuo, te dio un lugar como mujer, te dio un lugar como hombre, te dio un lugar como hijo, te dio un lugar como hija. Tienes un lugar y necesitas reflexionar en lo que significa tener ese lugar en tu vida. Lo que significa que Dios haya puesto en ti las claves y los elementos para que tú puedas ser un individuo. Es imposible que alguien que no aprenda a vivir consigo mismo pueda aprender a vivir con los demás, porque necesitas primero comenzar a trabajar contigo mismo para poder entender lo que son las relaciones con los demás. Generalmente los problemas de pareja no son problemas de pareja. Eso lo dijo un escritor y me pareció fascinante cuando él dice que los problemas de pareja no son los problemas de la pareja, son los problemas de los individuos que los traen a las parejas.
Y ahí es donde tenemos que entonces venirnos al origen. ¿De dónde entonces Dios quiere tratar con nosotros? Es decir, de qué Dios quiere hacer con nuestras vidas. Hay varios elementos que son importantes tocar con la familia, pero yo quiero traerlos a un elemento clave, que es la identidad. Dios sabe quiénes somos, por eso es que Él pensó en nosotros y Él nos pensó como su imagen y nos entregó también roles que son importantes. No sé si usted puede verlo en la pantalla, pero más o menos quiero que usted pueda distinguir estos roles que Dios quiere tratar con nosotros. Vean que el salmista lo entendió. El salmista en el Salmo 8, perdón, el Salmo 8 tenía que decir lo siguiente, dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Es decir, que el salmista descubrió de que había algo mucho más importante aquí, de que Dios se había pensado en el hombre de una forma diferente, le había pensado con una identidad distinta a los seres creados. Un filósofo griego llamado Descartes decía una frase así como que pienso y luego existo, y mucha gente en las universidades hablan de esa frase como wow, la frase, primero pienso y luego existo, como una forma de explicar de que nada de lo que hoy vemos existiría a menos que nos los hubiésemos imaginado. Los ateos toman esta frase muchas veces para decir de que nosotros nos imaginamos a Dios y por eso es que sentimos a Dios, porque nos imaginamos a Dios. Si no pensáramos en Dios, Dios no existiría y solamente existe en nuestra mente, porque ellos creen que Dios es producto de la mente humana. Pero ¿cómo pudiésemos nosotros pensar a un Dios tan grande, tan poderoso, tan majestuoso, si ni siquiera el Dios nuestro cabe en nuestros pensamientos? Es decir, nosotros mismos no podemos fabricar un Dios que tenga la belleza y la magnitud que tiene el Dios que tenemos hoy, porque Dios es real. No fue que nosotros pensamos en Dios, fue Dios que pensó en nosotros. El salmista lo dice de otra manera en el capítulo 139 de los Salmos. Búsquelo porque es bien importante. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no estaba la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol, en el sepulcro, en la tumba, hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá a tu diestra. Si dijera ciertamente, perdón, si dijeres ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas.
Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio yo, Dios, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo y los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Aquí estamos viendo a un hombre que está reconociendo que todo lo que hay en él, de alguna forma u otra, le está diciendo a sí mismo de que Dios existe y que es más grande que sí mismo. Así que mientras el ser humano quiere limitar a Dios y quiere creer que Dios es solamente una creación ficticia de nuestra mente, la cosa es al revés. Fue Dios el que pensó en nosotros. Nosotros no pensamos en Dios. Dios pensó en nosotros. Dios decidió formarnos y Dios es el que tiene la vida. Es por eso que no podemos caer bajo el pensamiento de esta sociedad que nos hace sentir miedo por las enfermedades, nos hace sentir miedo por las circunstancias. Estamos ante una sociedad que destruye nuestra identidad, nos ataca continuamente, nos ofenden continuamente, porque con cada comercial, con cada expresión que sale en la televisión, con cada expresión que salen, hacen ver como si los hombres y mujeres de fe son unos ridículos, como si los hombres y las mujeres de fe son unas personas fantasiosas, utópicas, que son personas que no tienen un sentido por el cual vivir, y eso no es así. Somos gente de fe. No somos fantasiosos. No somos gente que camina por la mentira. Somos gente que ha entendido de que Dios pensó en nosotros. ¿Por qué Dios pensó en nosotros? Porque Dios tuvo un plan desde el principio. Busque Génesis capítulo 1, verso 26, 27 y 28. Dice que Dios vio al hombre, dice que él vio al hombre y dice, vamos a hacerlo. Es decir, te pensó. Es decir, en el verso 26 de Génesis dice, vamos a hacerlo. Hagamos al hombre. Y dijo, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Es decir, Dios pensó en cómo te iba a hacer. Es decir, tú no eres algo que se le ocurrió de improviso a Dios. Ya Dios lo estaba pensando. Dios te pensó y decidió hacerte. Deuteronomio 7, 6 al 7, dice el Señor de esta forma a su pueblo. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Eso es Deuteronomio 7, 6 al 7. Dice, no por ser ustedes más que todos los pueblos os ha querido Dios, os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Eso se lo dijo a Israel. Es decir, no eligió Dios a Israel en aquel momento porque fuera el pueblo más grande y experto, sino porque eran los más insignificantes de todos los pueblos. Pero luego viene Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 al 10, en el Nuevo Testamento, donde vamos a ver una promesa más profunda, porque dice así Pedro, ya después de haber caminado con Cristo, ya después de haber pasado por muchísimas situaciones, de haber sido restaurado en su corazón, Pedro empieza a entender esta frase y dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Es decir, Dios nos ha hecho parte de una familia mucho más poderosa y más fuerte, pero primero nos hizo individuos. Nos hizo individuos que Dios había pensado y que era necesario que entendiéramos que así como nos hizo individuos bien claros, bien definidos, hombre y mujer, a todos nos pensó con funciones específicas. Y vean lo que está allí, esa lámina que yo le puse, es porque hay dos funciones específicas que Dios les dio a la familia cuando pensó en ella. Una es una función productiva y otra es una función protectora.
Y yo digo esto es porque precisamente cuando Dios trabaja con el hombre, le dice allí en Génesis capítulo 1, verso 28, dice, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojúzguenla, lo dice en una versión. En otra dice, domínenla. Y hay cuatro cosas que yo resalto en esta lámina de la misión que Dios le da a la familia. Y específicamente le está diciendo a la familia, cuando la piensa, mira, esta familia tiene que ser una familia creativa. Todas las familias del Señor son y deben ser creativas. Tienen que ser personas que quieran crear, que quieran ir más allá de lo que ustedes han visto. Tienen que ser fructíferos. Y esto de ser fructífero, ¿qué significa? Que yo voy a dejar que algo nazca. En Génesis capítulo 2, verso 15, dice que Dios puso al hombre en la tierra para que la cultivara y para que la cuidara. Y de ahí es donde viene esa frase, una función productiva y una función protectora. Productiva, ¿por qué? Porque tú necesitas crear para luego multiplicar. Tú necesitas crear para luego diversificar. Tú necesitas crear, estar dispuesto a dar fruto para que las cosas después se puedan extender más allá de donde tú las conoces. En la función protectora, Dios no quería que el ser humano solamente se quedara en un huerto, en el jardín. Si usted ve la escritura empieza en el jardín del Edén, pero termina en la gran ciudad de Jerusalén en Apocalipsis. Es decir, que comienza en un jardín y termina en una gran metrópoli. Es decir, la forma en como Dios nos muestra es que el pensamiento de la familia de Dios es comenzar sí en pequeño, pero que tarde o temprano la familia va a tener que crecer y esa familia va a formar pueblos y esa familia va a formar comunidades, esa familia va a extenderse hasta formar naciones. Esa familia siempre, siempre va a estar pasando de un estado a otro estado, es decir, de un estado de vida, de una condición de vida, a un nuevo estatus de vida o a una nueva forma de vivir. Lo importante aquí es que Dios está esperando que su familia comprenda cuál es su función. Tiene que tener un alcance. ¿Cuál es? Llenar la tierra. Sí, era necesario que el hombre entendiera que era llenar la tierra. ¿Qué pasa con el pensamiento musulmán? Que ellos piensan que llenar la tierra es simplemente tener hijos. Y usted va a ver en el pensamiento asiático que tener muchísimos hijos y llenar la casa de hijos es la forma de ellos de llenar la tierra y hasta su forma misma de decir que ellos van a evangelizar antes del 2050 al mundo entero teniendo familias numerosas. Y mucha gente tiene ese pensamiento de que tener familias numerosas es una manera de llenar la tierra con la familia. Pero esto es mucho más profundo que solamente tener hijos a nivel biológico. Llenar la tierra es que esas cosas que Dios ha puesto en la familia, que Él pensó para la familia, pudieran no solamente bendecir a la propia familia, sino que también puedan multiplicarse y puedan llegar a nuevas familias y llegar a otros lugares hasta poder llegar a llenar la tierra. Pero ¿para qué quiere Dios llenar la tierra? Porque Dios quiere que la domines. Dios quiere que te enseñorees de ella. Y tú dirás, pero si yo soy un costurero, yo soy una persona que lo que hago es trabajar en la costura, que yo necesito yo estar dominando la tierra. Si yo soy un mecánico, ¿para qué yo necesito estar llenando la tierra? Si yo estoy trabajando como arquitecto, ¿para qué a mí me interesa llenar la tierra? Pero si yo soy una persona que trabaja aquí vendiendo comida o vendiendo ropa, ¿a mí qué me interesa llenar la tierra? Pero aunque tú no lo quieras comprender o entender, los pensamientos de Dios son mucho más altos que los tuyos. Y aunque sea la cosa más sencilla en tu vida, todas nuestras familias fueron creadas para impactar a las naciones, fueron creadas para impactar al mundo. Y Dios quiere que te des cuenta que señorear la tierra es que tú puedas tener dominio sobre los reinos, es poder darte cuenta que eres dueño de la misma creación. Aún el virus se tiene que someter delante de ti. Y cuando digo esto, no te estoy diciendo que seas un imprudente, de que vas a hacer lo que te da la gana y que vas a romper las reglas que son necesarias para el cuidado de la gente. Te estoy hablando es que la iglesia tiene que entrar en la conciencia de que los miembros de las familias de la iglesia, cada familia
son gente de autoridad en Dios. No somos borregos. No somos gente que está siendo llevada por el miedo. No somos gente que está siendo amedrentada por las circunstancias. Somos gente que hemos sido apartados porque Dios pensó en nosotros. Dios pensó en ti. Dios pensó en ti y necesitas entrar en la conciencia de que si Dios pensó en ti, entonces hay muchas cosas que tú puedes hacer hoy. Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Lo voy a volver a repetir. Echa sobre Jehová tu carga y él te ¿qué? Sustentará. Esto es sumamente importante. No dejará para siempre caído al justo. Salmo 55, 22, lo vuelvo a repetir. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Proverbios 10, 9. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Lo vuelvo a repetir. Proverbios 19. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Proverbios 14, 14. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Lo vuelvo a repetir. Proverbios 14, 14. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Proverbios 16, 7, que esto es importantísimo que tú lo escuches hoy. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios o agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Vuelvo a repetirlo, Proverbios 16, 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Proverbios 21, 29. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. ¿Y esto qué tiene que ver con todo lo que venimos hablando? Que es precisamente cuando entendemos que Dios pensó en nuestra familia y que Dios ha pensado exactamente en lo que nosotros podemos llegar a hacer y en lo que podemos llegar a dar, lo que podemos vivir como familia. Entonces, formar una familia sin pensar tiene sus consecuencias. Proverbios 21:5 dice, los proyectos del diligente resultarán en abundancia, pero todo lo que es apresurado va a pasar a la escasez. Esa es en una versión. En otra versión dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Así que si en Génesis 1, 26 al 28, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, la familia fue creada a la imagen de Dios. La familia fue creada a la imagen de Dios para que pudiera señorear, sojuzgar. ¿Qué significa? Para que la familia pudiese crear, dar fruto, diversificarse, pueda alcanzar a otros, pueda ir más allá de su propio, puedan ejercer su derecho como hijos. Génesis 2:15, como les decía antes, hablaba de que cultivar, ¿cómo se llama? El de trabajar la tierra, el de cuidarla, eran elementos claves de la familia. Así que una familia tiene que comprender que fuimos creados primero como individuos y como individuos el amor se expresa en la productividad y en el cuidado. El amor se expresa en ser creativos, el amor se expresa en ser diversos, el amor se expresa en entender la claridad de que yo tengo que darle nombre a las cosas, que yo tengo que tener mi identidad clara, mi identidad como hombre, mi identidad como mujer. La identidad que Dios ha puesto en mí es una identidad que me lleva entonces al último punto de hoy, que es fuimos creados para hacer sacrificios necesarios para salvar a nuestra familia. Juan 3:16 lo dice de esta manera, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este verso estamos viendo el amor de un padre que entrega a su propio hijo para que otros se hagan parte de su familia. No sé si te estás dando cuenta de esto.
Es el padre entregando a su hijo para que tú y yo podamos ser miembros de su familia. ¿Cuántos sacrificios podemos hacer para que la familia de fe crezca? ¿Cuántos sacrificios estamos haciendo para que nuestros hijos, en vez de sentirse excluidos de nuestras familias, puedan sentirse parte integral de ella? No podemos vivir en familia si no queremos conocernos entre nosotros. No podemos vivir en familia si no queremos distinguir las diferencias que hay entre nosotros, porque cada miembro en la familia es totalmente diferente, pero eso no significa que lo execremos, que marquemos a cada individuo dentro de nuestra familia como la oveja negra, como el que no sirve, como el que me trae problemas, como aquel. Y entonces etiquetamos a los propios miembros de nuestra familia, quitándoles el valor de lo que ellos son dentro de este grupo familiar. Así que todo lo que te estoy leyendo quizás ya tú lo conoces, pero es importante, Dios te amó porque fue capaz de entregar a su propio hijo para darte a ti un lugar en su familia. Es decir, entregar a su propio hijo solamente para que tú seas parte de su familia no es cualquier cosa. Dios sí pensó en ti. Tú no eres un azar, es decir, no eres del azar, no eres una suerte de persona que nació porque nació. Dios quiso que naciera. Dios vio que estaba tu papá y tu mamá haciendo lo que era necesario para luego enviarte él a la tierra. Yo no sé cuántos han podido ver la película, se me dio Soul. Es una comiquita, sí, no es la comiquita cristiana que todo el mundo quiera ver, pero algo que me llama la atención es precisamente que en la película está como un lugar que ellos llaman el lugar donde están las almas que van a ser enviadas a la tierra. Y me llama mucho la atención porque los ponen como precisamente las almas de los niños que van a llegar, pero están así en blanco y dentro de la película hablan de que se les coloca como una chispa, algo que es lo que le da el sentido para que bajen. Sin esa chispa que hay en su interior, es imposible que esa alma llegue. Yo sé que es ciencia ficción, que es una simple historia, pero algo mucho más profundo que esa ciencia ficción es que Dios ya había pensado en ti. Ya Dios te diseñó, Dios pensó en ti y Dios te envió a este mundo sabiendo de que tú habías sido elegido para algo especial. Juan 15:16, esto yo lo llamo el camino de los 16, ya ustedes van a entender por qué. Porque Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahora mira lo que dice Juan 15:16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, Él te lo dé. Es decir, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es decir, Dios no solamente te eligió, sino que Él es el que ha decidido que tú vivas. Por eso es que no le puedes tener miedo a la enfermedad. No le tienes que tener miedo a las circunstancias que estás viviendo, porque el dueño de tu vida es el Señor. Entonces no eres tú el que le dices cuándo te vas a morir. Así que levántate, respira. Yo sé que te sientes mal, lávate, ok, descansa cuando tengas que descansar, pero en el sentido es no te dejes vencer por el miedo. En este momento aquí yo con COVID y todo, estoy delante de ti predicando, hablando, porque yo sé que mi Redentor vive. No es la enfermedad la que dice cuándo vivo o no. Es el Señor que murió en la cruz y derramó su sangre, el que me eligió para que yo permanezca en su presencia. ¿Qué me enseña los errores? ¿Qué me enseña el hecho de que una enfermedad haya llegado o que una situación haya ocurrido en mi vida? Me enseña que cada vez más me tengo que acercar al Señor porque no soy perfecto. Cada vez más me tengo que acercar a Él porque dependo de Él, mi vida depende de Él. Y, y son nuestros errores los que nos hacen a veces descuidarnos y terminamos afectando a nuestra familia. Son los errores individuales los que terminan poniendo a nuestras familias en riesgo simplemente porque no fuimos prudentes o simplemente porque tomamos decisiones y entonces estamos creyendo que somos simplemente seres como que no estamos conectados con más nadie que con nosotros mismos. Pero sí, Dios hizo de todo para que tú pudieras entrar a su presencia. Romanos 8:16 dice la escritura, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Si el Espíritu Santo te está dando testimonio de que eres hijo y eres hija de Dios, ¿acaso Dios le daría piedra a alguno de sus hijos cuando le está pidiendo pescado? ¿Acaso Dios le daría escorpiones a un hijo que está pidiendo pan? Es decir, Dios sería tan perverso y tan malo de que tú les estás pidiendo algo en particular y Dios te va a entregar lo peor. Yo no sé cómo estamos juzgando a Dios. Yo no sé cuál es nuestra mentalidad como familia. Pero una cosa es clara. Es el amor de Dios derramado el que nos da la certeza de que somos familias de Dios. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Te estoy hablando de que era una multitud de familias. Salmo 22, 27 al 31, yo lo he leído tantas veces, pero lo sigo recordando. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. Amados hermanos, amados amigos, amados hermanos y gente de fe, en esta mañana quiero recordarte que es Jesús el que murió en la cruz y derramó su sangre preciosa por ti, el que te dio la oportunidad de que restaures tu vida individual. Dios te hizo un individuo, Dios te hizo una mujer, te hizo un hombre y te dio una identidad que necesitas recuperar si quieres recuperar a tu familia. No podemos hacer familia si no nos damos cuenta de que necesitamos un encuentro individual, personal, cada uno con Dios. No podrás perdonar a tu papá o perdonar a tu mamá hasta que tú no te des cuenta de la necesidad que tienes de Dios. Yo tenía muchísima rabia hacia mi mamá, rabia hacia mi papá, porque sentía que la religión me los había arrebatado, porque yo pensaba que la religión los había apartado de mí. Y resulta ser que hay muchas cosas que uno tiene en la mente que pueden ser ciertas, pero hay otras que no tienen nada que ver, sino con el hecho de cómo estamos viendo la vida. Tenemos que cambiar nuestra manera de ver las cosas por como lo dice la religión o como lo dice la gente. Tenemos que tener nuestra propia relación personal con Dios. No es un pastor el que te va a indicar las cosas que tú vas a hacer en tu vida personal, porque al final el pastor habla desde el púlpito, yo puedo hablar aquí y decirte las cosas, pero tú vas a hacer simplemente lo que estés pensando hacer en lo secreto. Porque si Dios pensó en ti y surgiste tú y fuiste creado a la imagen de Dios, todo lo que tú estés pensando, eso es lo que te va a venir. Si estás pensando en el mal, eso es lo que vas a recibir. Pero si estás pensando en lo bueno, eso es lo bueno. Dios te va a dar lo bueno. Por eso es que la Escritura dice que toda cosa buena, justa, agradable, todo lo que es digno de alabanza, en esto tenemos que pensar. Nuestra mente, nuestro pensamiento se tiene que llenar porque Dios piensa en ti. Recuerda lo que dice el Salmo 40:17. Dice, aunque angustiado yo y afligido, Dios pensará en mí. Inclina tu cabeza ahí donde estás, cierra tus ojitos y piensa por un instante en estas tres cosas. Número uno, Dios te hizo un individuo. ¿En quién te estás convirtiendo? Esa es la gran pregunta que te estoy diciendo a ti como persona. ¿En quién te estás convirtiendo? ¿Qué está pasando dentro de ti? ¿Por qué el conflicto y los miedos que tienes están afectando a tu familia? ¿Para qué necesitas tener esos pensamientos que te están haciendo que tu familia también se tambalee? Porque solamente tú eres el que tienes el problema
y se los estás transmitiendo a tus hijos, se los estás transmitiendo a las personas que están alrededor de ti. ¿Cuánto tiempo vas a durar con eso allí? Reflexiona por un momento allí donde tú estás. Allí tú que me estás viendo por Facebook o por YouTube o me estás viendo por las diferentes redes sociales, piensa allí en este primer punto. ¿Has entendido que como individuo Dios pensó en ti? ¿Estás trabajando en ti, en quién te estás convirtiendo y en lo que te estás volviendo? Mientras lo piensas, voy al punto número 2. Dios pensó en tu familia y te dio un modelo. ¿Cuál es el modelo que estás siguiendo? ¿Es el modelo de tu abuela, de tus primos, de tus tíos? ¿Cuándo vas a seguir diciendo que es tu cultura, que es la cultura de tu mamá o la cultura de tu papá o la cultura de todo el mundo? Esto no tiene nada que ver que sean culturas. ¿Has entendido la cultura de Dios? ¿Has entendido que Dios quiere que seas fructífero y que tienes que crear? Que no te puedes dejar vencer por las circunstancias. ¿Has entendido que te tienes que multiplicar? Que no basta con lo que tienes, que ahora Dios quiere darte mucho más. Y no tiene nada que ver con la cantidad de plata o de dinero, cosas materiales. Habla de cuánto estás multiplicando lo que Dios está poniendo en tu corazón. ¿Estás pensando en un modelo de familia bíblico o el modelo de familia que tienes en tu mente es el modelo de los fracasos que han tenido las familias alrededor de ti? Es importantísimo que pienses en esto. Y por último, para terminar, ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar? En Efesios capítulo 5, 26, Dios se sacrificó porque quería presentarse una iglesia gloriosa. Y específicamente a los hombres les dice que nos sacrifiquemos así como Cristo se sacrificó por la iglesia. Y le llama a los hombres, hombres amen a sus mujeres. Así como Cristo se sacrificó por su iglesia y fue capaz de morir por ella. Es decir, ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar por preservar tu hogar? ¿Por qué tiene que robar la fuerza de tu familia una desconocida? ¿Por qué tiene que ser la pornografía? ¿Por qué tiene que ser la música o los videojuegos los que te separen de tu familia al punto de que tú no puedas hacer nada por rescatar a tu familia y estás como anestesiado con cosas que te tienen prácticamente distraído? Oramos. Señor, gracias. Señor, gracias por pensar en nosotros. Gracias porque tú te has dignado a pensar que puede salir algo bueno de nosotros a pesar de nuestros errores. Y aunque no hay salvo, ni siquiera uno, tú pensaste en nosotros. Tú pensaste en nuestras vidas. Tú pensaste en lo que sentíamos, lo que somos. Y nos has formado, Señor, para ser fructíferos. Nos has, nos has formado para la diversidad. Nos has formado para ir más allá de nuestros propios límites humanos y poder comprender lo sobrenatural, comprenderte a ti que eres sobrenatural. Porque tú, Dios, no eres de este mundo, tú eres Dios real, tú eres creador, tú eres soberano.
Señor Jesús, llena cada familia que está aquí con tu presencia para que volvamos al original, para que podamos ordenar nuestros pasos y podamos venir a ti, Señor. Gracias, Señor, porque eres tú el único que nos puede ayudar. Eres tú, Señor, el único que puede hacer algo nuevo. Gracias, Señor Jesús. Ahora quiero pedirle a los que están escuchando, mientras ustedes están orando con sus propias palabras, quiero hablarte a ti que fuiste invitado o invitada y estás viendo esta transmisión y jamás o en ningún momento habías entendido todas estas cosas que hemos estado explicando y te das cuenta que necesitas a Dios para poder restaurar a tu familia, que necesitas a Dios y volver a ese diseño original y no le has entregado tu vida a Jesús para tu salvación. Hace un momento te lo dije, no fuiste tú el que eligió a Dios, fue Dios el que te eligió a ti. Si estás escuchando esto y quieres entregar tu vida a Jesús, yo te invito a que con tu corazón, con fe, pongas tu confianza en Dios para la salvación y la invites a entrar a tu vida, a restaurar todas las cosas. Así que te invito a que repitas conmigo la siguiente oración y que le puedas decir a Dios, Señor, yo quiero que entres a mi vida. Dilo conmigo de la siguiente manera, Señor Jesús, ahora entiendo que tú has pensado en mí. Todo el tiempo has estado pensando en mí. Y he sido yo el que he cometido errores. He sido yo el que me he desviado de lo que tú querías para mí. Ahora con todo mi corazón quiero arrepentirme de las cosas que han desviado mi camino, de las cosas que han estado estorbando a mi familia. Y quiero volver con todo mi corazón a ti, Señor. Quiero entregarte todo mi ser, entregarte mi vida. Tú moriste en la cruz y derramaste tu sangre para perdonarme. Y ahora me has dado un lugar porque me amas. Te entrego mi vida. Ayuda a mi familia, cambia mis circunstancias, Señor, porque yo quiero ser tuyo. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. 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 Quisiera que mientras tú estás orando, quiero que pudieses ver solo unos instantes. Quiero que veas esta gráfica y quiero que veas algo que la semana próxima lo vamos a ampliar mucho más. Y quiero que veas este cuadro y veas la diferencia que hay. En el primer Adán, la familia que Dios esperaba, el primer Adán lo que hizo fue como que básicamente excusarse del error que cometió fue a través de Eva. En cambio, Jesús fue capaz de morir en la cruz por su amada. Y su amada, la amada de Jesús, es la iglesia, es decir, los hijos que han creído en él, los que han confiado en él. Eva le echó la culpa a la serpiente. Dios espera que la iglesia no le siga poniendo excusas a las circunstancias para no cumplir su parte con respecto a él. Dios estaba esperando de que el ser humano entendiera su propósito para la humanidad, pero el propósito para la humanidad fue trastocado por causa del pecado. Y por ende también fue afectada la creación. Por eso tenemos tantas enfermedades y tantas cosas y tantas situaciones por causa del error del hombre. Pero en cambio en Jesús, la familia fue establecida de otra manera. Jesús tiene como su novia, tiene un enorme pacto con la novia, que todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Y el que pasa a ser miembro de la familia de Dios es parte de esa novia. Y a esa novia le espera una nueva creación, porque habrán cielos nuevos y tierra nueva para donde va a morar la justicia y donde la justicia es Dios mismo. Así que iglesia, no dudes de la esperanza que hay en ti, no tengas temor de las enfermedades, no tengas temor de lo que viene, porque si estamos vivos, perfecto, estamos aquí para testificar, pero si morimos, tenemos esperanza en los cielos. Nosotros no estamos tratando de aguantar la vida porque no quiero que se me vaya. No, nosotros estamos aquí porque tenemos una función y es temporal. Temporal. Tenemos que ser familia de Dios. Así que les amo mucho. Gracias por su tiempo, por escuchar. Y saben algo que a mí me gusta de la iglesia Getsemaní es que todos somos familia. Somos una gran familia multicultural
y donde todos en familia estamos creciendo juntos. Nadie es más grande que nadie porque todos somos ovejas. Y como ovejas tenemos un solo pastor y ese pastor es Jesucristo, así es. Jesucristo es nuestro pastor. Así que vamos a orar. En este momento quiero orar y hacer una oración especial por nuestro pastor Manuel, en este caso el pastor prestado que el Señor nos dio, que es ese pastor, estábamos hablando en la reunión de hombres, estábamos hablando y nos reíamos entre nosotros los hombres porque decíamos que si Jesús es, si, perdón, si Jesús es el pastor, nosotros somos los perros del pastor. ¿Sabes que todo pastor tiene ovejas? Y entonces, y los perros son los que ayudaban a que las ovejas no se pierdan. Bueno, entonces nosotros somos los perros del pastor, pero nuestro pastor es Jesucristo. Ahora quiero pedirles que hagamos una oración especial por Manuel, porque evidentemente queremos que nuestro pastor pueda estar también sano totalmente, su familia totalmente sano, para que puedan seguir guiando. Y a todo el resto de la congregación vamos a hacer una oración especial por todo lo que cada uno está viviendo y que en el nombre de Jesús podamos recuperarnos. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque la palabra dice, Señor, que si alguno está enfermo, haga oración y que la oración del justo, Señor, sanará al enfermo. Señor Jesús, aquí hay un grupo de familias que estamos enfermos y tu palabra es viva y es eficaz y está vigente. Quiero pedirte, Dios, sanidad a todos los que están enfermos. Te quiero pedir sanidad, Señor, por todos los que están enfermos. Que en el nombre de Jesús pueda cada uno superar este momento de una forma efectiva. Y no solamente los que tienen COVID. Quiero pedirte por los que están pasando por sus situaciones con las diabetes, por los que están pasando la situación con la hipertensión, los que están pasando por la situación con los riñones, los que están pasando sus situaciones con las afecciones en la piel, los que están pasando sus situaciones con las afecciones en su mente. Padre, que en el nombre de Jesús haya sanidad, sanidad del alma, que se vaya todo temor. Tu palabra lo dice, que el perfecto amor echa fuera el temor, que tu amor sea derramado de una forma muy especial en todos y cada uno de los miembros y que puedan sentirse seguros en ti, Señor, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén y amén.